mensaje el día de hoy le he denominado el Dios que pelea tus batallas. Y si gustan ahí abrir sus Biblias en Segunda de Crónicas, vamos a tener un versículo principal que es el capítulo 20, pero vamos a estar prácticamente dándole un seguimiento a todo este libro de Crónicas, porque, hermanos, hay una frase muy conocida, yo creo que ustedes la han escuchado. Dicen que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. ¿Han escuchado esa frase? Aquellos pueblos que olvidan su pasado están obligados o están condenados a volverlo a repetir. ¿Qué quiere decir? Perdón, hermanos, que cuando nosotros olvidamos de dónde nos ha sacado Jesucristo, el ser humano es el único ser viviente que se equivoca dos veces con el mismo obstáculo. Tendemos a olvidar y el olvidar nos hace prácticamente no reconocer el esfuerzo o no solo el esfuerzo de las personas, sino el cómo obró Dios para que pudiéramos salir nosotros avante. Y ahí en el libro de Segunda de Crónicas 20:15 dice: así les dice el Señor, no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla, ¿qué dice, hermanos? Nuevamente, porque la batalla no es tuya, dice el Señor, la batalla es de Dios. Así que justo, hermanos, en esta hoy celebración de esta batalla de Puebla, quiero decirles, y respetuosamente igual, no vengo tampoco a cambiar la historia, pero no se ganó una guerra, solamente se libró una batalla que efectivamente fue muy importante porque sucedió algo tan magnífico o tan no creíble como justo lo que vamos a ver en esta batalla que tuvo el rey Josafat. Y algo, hermanos, que ha distinguido esta batalla es que el ejército francés, al venir y enfrentarse a batalla con México, envió a sus mejores soldados. Hermanos, Francia era un país, una nación imponente, pues venía de conquistar casi todo África y traía a los legionarios, traía al ejército más preparado, traía el ejército que no solamente venía con las mejores armas, sino venía de tener la experiencia en la guerra. Y cuando el emperador Bonaparte III le preguntó a sus generales cuánto tardarían en conquistar a México, aquella persona dijo: dame un mes solamente y tú tendrás a México bajo tu dominio. Porque no son solamente más que personas primitivas de campo que no están preparados, que no han logrado ellos salir adelante como país. Y no tenía mucho. No habían pasado más de 40 años que se había llevado a cabo, ahora sí, la independencia de México. Así que cuando este general pensó que no iba a durar más de una semana, se encontró en esta batalla del 5 de mayo en Puebla, una ciudad de México, muy cerca de la costa del Golfo de México, en donde se enfrentó con personas que no solamente no estaban preparadas, que no tenían armas, que solamente traían algunos machetes y palos para pelear. Pero ¿qué creen que tenían esas personas, hermanos? Tenían una convicción de que ningún enemigo vendría a dominarlos. Y ellos lucharon por su libertad. Y aquella batalla del 5 de mayo fue ganada por este ejército, y en donde también es entonado por primera vez el himno nacional de México. Una historia que yo les diré que si algún día quieren profundizar más, lo pueden hacer en libros de historia. Pero hoy quiero justamente tomar esta batalla, hermanos, porque hay algo muchos siglos atrás que sucedió igual con una nación. Y ahí en el versículo 24 dice: cuando los de Judá fueron al lugar de observación, la siguiente diapositiva, por favor,
donde se ve el desierto para ver la ubicación del ejército enemigo, solo vieron los cadáveres tendidos en el suelo. No hubo ni un solo sobreviviente. ¿De qué habla este versículo? Si nosotros nos fuéramos, hermanos, al versículo 20, dice que acontece que vienen los vigilantes, los vigías del pueblo de Judá a decirle al rey Josafat que los moabitas, los amonitas y los meunitas se habían unido para pelear contra Josafat. Imagínense el terror, hermanos, grandes pueblos enemigos de años que venían a cobrar venganza, que venían ellos nuevamente a atacar al pueblo del Señor. Saben ustedes que en esta batalla que solamente se habla de Francia, 3 naciones nos atacaron como país. Me decía mi hijo, oye papá, por eso somos las 4 veces heroicos. Le digo, no es por eso, hijo, es porque por Veracruz llegaron y siempre atacaban ahí. Pero, hermanos, venían la nación de Inglaterra, la nación de España y de Francia a hacerle guerra a México. Y al final, 2 se desistieron y solamente Francia, en ese afán de conquistar a México, fue que continuó con esa lucha. El terror de nuestro presidente fue tan grande que mucha gente también decidió huir cuando escucharon esas noticias. Y fíjense, hermanos, lo mismo sucedió con Josafat. Dice que cuando le dan aviso a Josafat que viene toda perdón, hermanos, que cuando viene toda esa gran multitud, dice que Josafat tuvo miedo, hermanos, y se dispuso a huir. No, se dispuso, hermanos, a buscar a Dios y a proclamar su nombre por medio de ayuno y con toda la nación de Judá. Fíjense, hermanos, quiero que vayan ustedes dándose cuenta. Dice el Señor, la batalla no es tuya, es mía. Pero no simplemente es algo que es que el Señor, Él me protege. Josafat tuvo miedo, es cierto. Cuando usted está en una batalla, cuando usted tiene un diagnóstico, cuando acaba de escuchar que ya toda la compañía la van a despedir y que usted sabe que viene su nombre ahí incluido, cuando usted ya sabe que tiene algo en su organismo que sabe que no está bien y solamente está esperando el diagnóstico del médico para decirle lo que usted tiene, hermanos, es natural que nuestra carne, por nuestra carne tengamos nosotros temor. Y el rey Josafat tuvo temor, pero en lugar de huir, en lugar de esconderse, dice que él clamó al Señor. Y fíjense, hermanos, la respuesta a su clamor es que el Señor le dijo por medio de un profeta: no necesitan pelear esta batalla, tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. No teman ni se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Y sabe que, hermano, los demás versículos dice que salió el pueblo de Judá con los tambores, con las trompetas, cantando alabanzas, listos para la batalla. Y cuando ellos suben, ahí en la diapositiva, me la pones por favor, hija. Dice que cuando ellos suben al lugar a donde, atrás por favor, a donde ellos suben y van a mirar a aquellos ejércitos, solamente se encontraron que había, ¿qué, hermanos? ¿Qué había, hermanos? Cadáveres tendidos. ¿Eso es un milagro, hermanos? Por supuesto que sí. Miren, la batalla de Puebla es una batalla humana, en donde el humano, aquellos indios zacapuaxtlas, pelearon con valor, pelearon con orgullo, pero aquí los hijos del Señor, el pueblo de Dios, ni siquiera tuvo que pelear. Dice que tardaron 3 días, hermanos, 3 días para recoger el botín. Imagínense, hermanos, 3 días para llevarse armas, tesoros de todo lo que se habían encontrado. Ese es el Dios que pelea tus batallas. Y fíjense, hermanos, no es solamente esa historia, hay otra historia más.
Otra batalla más ganada por Dios se da mismo ahí, pero en el versículo 32, con otro rey. Y dice ahí el versículo 32, por favor el que sigue. En el capítulo 32, el versículo 21 dice: el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante y capitán en el campamento del rey Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. Hermanos, sucede nuevamente lo mismo. Hay reyes, del rey Josafat al rey Ezequías. Hubo más reyes que no hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. El Señor les entregó en batallas, sufrieron derrotas. Hay una batalla que se generó mucho más atrás de la que les acabo de mencionar, en donde el Señor habla que no debemos nosotros de tomar muchas veces las posiciones de Él como objetos que sirvan. Tiene el nombre y ahorita no lo recuerdo, que muchas veces más le damos el valor a un objeto que a la misma presencia del Señor. Y entonces dice que no llegaban los levitas, que eran los únicos que podían cargar el arca. Y ellos, en una batalla con los filisteos, manda a aquel rey a traer el arca sin autorización, sin que el Señor se lo dijera, y aquella batalla la perdieron. Porque le dijo el Señor: es cierto que la presencia mía está en el arca, pero es mi presencia, no es el arca como tal. Cuando la batalla la gana el Señor es cuando Él está en su voluntad y nosotros nos basamos en su voluntad. Miren, hermanos, vino el ejército de Asiria y ya había rodeado a Israel como en otras ocasiones. Ya les habían cortado el agua, ya no había forma de escapar. Y entonces el rey le dice al pueblo: sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden. Vean esta palabra, hermanos: sean fuertes y valientes, no teman ni se acobarden a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Fíjense, hermanos, pero no fue nada más porque lo había dicho el rey Ezequías. En el versículo 29 dice: pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. Este rey de Asiria había asegurado a sus hijos, a su pueblo, que el pueblo de Judá iba a ser dominado, iba a poder ser conquistado rápidamente. ¿Y cómo dice la palabra que salió, hermanos? ¿Que regresó qué? ¿Cómo regresó a su ciudad? Avergonzado. ¿Sabe qué es lo que le ha dolido a los franceses en este asunto, hermanos? Que iba su mejor ejército, que aquel capitán había dicho, ese general había dicho que no iban a hacer frente a los mexicanos. Y ellos en su retirada nuevamente tuvieron que irse avergonzados. Pero quiero decirles, hermanos, que se ganó la batalla, pero no la guerra. ¿Por qué no celebramos con ese ímpetu la batalla de Puebla? ¿Por qué creen, hermanos? Porque un año después Francia dominó y estuvimos bajo el imperio francés por más de 5 años. Prácticamente ganamos una batalla, la siguiente por favor, hija, pero no la guerra. Eso es algo que yo he tratado de explicarle a las personas y de todos modos les digo: pero olvídense, celebremos con tacos, porque fue una batalla gloriosa. Pero al final no se ganó una guerra, se ganó solo una batalla. Y fue muy lamentable, hermanos, porque en el regreso de este ejército a posicionarse por un error del ejército mexicano, murieron muchas personas inocentes. Y un año después, pero ya con 30,000 personas, ya no 3,000, 30,000, fue entonces ganada esta guerra de Francia contra México. Y quiero decirles, hermanos, que así mismo pasó con el pueblo de Dios.
que se habían ganado batallas, pero se perdió una guerra. ¿Y saben por qué se perdió? Porque la gente se olvidó de servirle y adorar al Señor. Dice ahí en 2 de Crónicas 36, el versículo del 17 al 21. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven ni de la virgen, ni del viejo ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo se llevó a Babilonia. Pero ¿qué dice en el primer versículo, hermanos? ¿Qué dice la primera palabra? Entonces, ¿quién, hermanos? Entonces Dios. Entonces esta batalla fue porque el Señor así permitió que fuera perdida por parte de su pueblo, porque ellos se habían olvidado. Y nuevamente en la parte roja dice, a todos ellos, ¿quién los entregó? El Señor, hermanos. Ahí no fueron las fuerzas, el Señor fue el que permitió que el pueblo, que su pueblo, el pueblo de Judá, fueran llevados en cautiverio. ¿Por qué, hermanos? Porque este último rey, en esta batalla, Sedequías, dice la palabra del Señor que fue terco y obstinó su corazón. Y en lugar de volverse al Señor como lo habían hecho estos dos reyes anteriores, dice que él fue terco, desobedeció. Ya estaban bajo el imperio de Babilonia y aún así se rebeló. También los jefes de sus sacerdotes y el pueblo fueron infieles, hacían cosas abominables ante el Señor. Dice que siguieron con todas esas abominaciones y profanando la casa del Señor, el cual estaba consagrada para él. Y fíjense, hermanos, el amor de Dios. Dice que Él enviaba profetas, Él enviaba mensajeros. El Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces a sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos solo se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo más remedio que lo que acabamos de leer. Y dice, hermanos, adelante la siguiente, por favor, hija. Dice que quemaron la casa del Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. A los que habían escapado de la espada se los llevó a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera, ¿qué, mis hermanos? La palabra del Señor por boca de el profeta Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de desolación la tierra reposó hasta que se cumplieron, ¿cuántos años, hermanos? Hasta que se cumplieran 70 años. Fíjense, hermanos, hay una gran gloria y esta está en la historia de nuestro país, en México, de aquella batalla. Pero es muy lamentable porque esa batalla fue cubierta por más sangre y por 5 años en donde Francia, por medio de sus emperadores, ¿alguien ha escuchado a Maximiliano y Carlota? Estos emperadores hicieron y deshicieron, hicieron lo que quisieron con México. Pero fue parte, hermanos, de algo que muchas veces los mismos mexicanos no queremos aceptar. Hay una frase que se sigue diciendo hasta estas fechas: el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Porque fueron los mismos mexicanos los que añoraban, los que pedían que viniera un país como Francia, donde era una raza selecta, una raza superior, que viniera y dominara y guiara al pueblo de México. ¿Y sabe qué pasaba con el pueblo de Dios? Así sucedía, hermanos. Ellos ya tenían instrucciones, pero no obedecieron. Siguieron ellos adorando a dioses ajenos. Y miren, hermanos, por aproximadamente 600 años, tome nota de esto, Israel había sido esencialmente un pueblo libre,
con la libertad de adorar al Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando la gente supo lo que hizo el Señor, cuando los liberó de Egipto, cuando abrió el mar rojo, la gente temblaba. Cuando sabían que venía el pueblo del Señor, iban y les llamaban tributos. Oiga, ¿alguien se quisiera meter con un pueblo así? Jamás. Nadie quería, hermanos. Pero vuelvo a repetir, aquellos pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Hermanos, los israelitas se olvidaron de su Dios y fueron llevados cautivos y dispersados entre quienes no adoraban al Dios verdadero y viviente. Y fíjense, hermanos, desde esta fecha que estamos hablando, desde esta fecha hasta el 14 de mayo de 1948, Israel fue libre nuevamente. Israel, hermanos, no tiene más de 70 años siendo reconocido como un país libre. ¿Se han dado cuántos siglos pasaron? Por desobediencia. Y así le pasa al humano, así le pasa al pecador. Vive atado, vive secuestrado, vive con las cadenas del pecado. Porque se ha olvidado que aún hay un Dios verdadero, un Dios vivo que quiere lo mejor para nosotros. Y le voy a decir algo, hermanos. Pero aún Israel continúa con sus guerras. Hoy estamos viviendo lo que está sucediendo en las universidades. Hoy vemos cómo se ataca al pueblo de Israel. Y yo les voy a decir, hermanos, tal vez no estén haciendo cosas correctas, pero como cristianos tenemos que orar por Israel. Y nuestra obligación como cristianos es pedir por el pueblo de Israel. Jóvenes, por favor, no salgan y digan, y nosotros apoyamos a Palestina, porque yo les pediría que entonces vayan a la historia y vean por qué se están llevando estas batallas. Así que necesitamos conocer de historia. Ahora van a decir, bueno, hoy el pastor nos vino a hablar de historia, pero saben, es importante, hermanos, es importante saber quién pelea nuestras batallas. Es algo muy lamentable, hermanos. Hoy se celebra, hoy ustedes en San José, Los Ángeles y no sé, tal vez en algunas otras ciudades donde hay más hispano, hay una fiesta y ahí andan los danzantes y ahí andan los mariachis y hoy hay festín, pero la gente no sabe ni qué es lo que celebra. Porque sabe, hermanos, este país de México sigue aún en la esclavitud y seguimos en la esclavitud porque quien lo gobierna es una potestad de corrupción. Seguimos atados, este país sigue en guerra. Si usted hoy pregunta de México, sigue habiendo guerra, hermanos. Hay guerra con la delincuencia organizada. Hoy hay mucha corrupción. Lo mismo le pasa al pueblo de Israel. Se ha ganado batallas, pero no la guerra. ¿Cuándo se va a acabar? ¿Cuándo será la batalla final, hermanos? Bueno, hay dos batallas finales. La primera la tiene el creyente. Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su carta, en su segunda carta, él está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo sé que ya el Señor me va a llamar a su presencia. Y fíjense bien, hermanos, entonces ahí uno es cuando entiende cuándo se va a acabar nuestras batallas como cristianos. ¿Me ayudan con la diapositiva, por favor? Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, también a todos que esperan su amada venida. Entonces nosotros seguimos en guerra, hermanos. Lo dijo mi hermano Eliseo la semana pasada. Hay una guerra espiritual. Aunque usted no la mire, se está librando ahorita en este momento una batalla. Nuestros ojos no lo pueden ver, pero hay una batalla. Porque lo dijo Pablo, hay dos batallas. Hay una batalla, una guerra espiritual. Porque dice que nuestra guerra, nuestra batalla no es contra ¿qué, hermanos? Carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, que son los que vienen a crear la discordia, aquellos que vienen a plantar enfermedades en las personas. Pero nosotros no estamos solos. Dice que más grande es el que está con nosotros. Entonces usted como cristiano no debe de creer que no va a tener batallas. Cuando usted, hermano, esté predicándole a alguien, cuando usted le esté llevando el evangelio, usted le tiene que decir a esta persona, mira, tú vas a venir, pero no creas que tus problemas se van a acabar.
Probablemente hasta sean más. ¿A alguien le ha pasado que de repente se vienen más problemas cuanto más se acerca a Cristo? Porque ese es el ataque del enemigo. Él quiere que usted se desanime. Él quiere que usted diga, yo estaba mejor antes. ¿Saben qué dijeron? ¿Saben qué dijeron aquel pueblo cuando el Señor los liberó, hermanos? Cuando los sacó de la esclavitud, de algo que realmente era tan grave, tan mal para el pueblo del Señor. Cuando ellos son llevados al desierto, ¿saben qué se atrevieron a decir? Que era mejor estar allá donde ellos estaban. Y le digo algo, hermanos, muchos años después, hay personas aquí en la iglesia que dicen, antes tenía yo trabajo, antes a mí el dinero me sobraba, yo no tenía problemas. Y hoy mira, de que vine aquí a la iglesia, cada vez son más y cada vez es más. Y yo creo que a mí yo estaba mucho mejor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ese es el dardo del enemigo que quiere plantar en su corazón. Por eso es que nosotros como cristianos no podemos andar, hermanos, así muy confiados. Usted no puede caminar como cuando anda aquí. Yo le digo mucho luego a mi esposa, ¿ha visto a las personas, principalmente el norteamericano, cuando cruza la calle? ¿Cómo pasa, hermanos? ¿Preocupado? ¿Pasa rápido? No, ¿verdad? ¿Cómo pasa, hermanos? Es más, ni se detiene. La persona que va caminando sigue, porque está seguro que la persona que viene en el vehículo se va a detener. Le digo, esta persona estuviera en México, ya la hubiéramos tenido que resucitar. Usted pasa una avenida y le hace así, ¿no? Y gracias. Y usted va en una calle donde hay una multitud y usted agarra su cartera y esconde el reloj. Y anda usted, ¿qué, hermanos? Prevenido. Así es la batalla. Usted tiene que estar despierto. Usted debe estar atento. Usted debe de velar, dice, porque el tiempo se acerca y el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar, hermanos. Y yo le digo algo, yo quisiera decir estas palabras. Hermanos, dice que si antes de que el Señor venga, usted es llevado a la presencia del Señor, que estas sean sus palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera la recompensa que el Señor me dará. Ahí, hermanos, es en donde se habla de la batalla final del creyente, o cuando seamos llevados a su presencia, cuando Él venga en las nubes por ella. Pero también hay una batalla final para el pueblo de Dios. Y es la que ellos esperaban cuando vino Jesucristo. Recuerden que ellos lo rechazaron porque ellos esperaban que el Mesías los viniera, ¿qué, hermanos? A liberar de la esclavitud de los romanos. Pero el Señor no venía a liberarlos de esa esclavitud, solamente que no lo entendieron. Pero hay un remanente, hay judíos, que han guardado la ley, y que es justamente a la que el Señor vendrá a rescatarlos. Y no lo digo yo, hermanos, viene ahí justamente en Apocalipsis 19, 11 y 20, en donde nos dice justamente que esta batalla final del pueblo de Dios así se va a librar. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. La siguiente, por favor, hija. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blancos y limpios, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. ¿De quién estará hablando, hermanos? ¿De quién estar hablando? ¿Quién vendrá en ese caballo blanco? Jesucristo. Y los que le siguen, ¿quién crees que sean? Pues nosotros, hermanos. Dígalo amén, créalo. Él mismo pasa, dice, el lagar del vino, del furor, de la ira. Por favor, la que sigue. De la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército.
Y fíjense, hermanos, la siguiente diapositiva, por favor, hija. Y la bestia fue apresada junto al falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaban los que habían recibido la marca de la bestia y los que la adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahí, hermanos, se libra esta batalla que anhela el pueblo de Dios. ¿Y qué cree, hermano? Que leyendo y escudriñando las palabras, un tío que fue militar, él decía, yo creo que me voy a salvar porque yo tengo todas las estrategias para venir conjunto con Jesucristo. Mi caballo va a estar al lado y yo le voy a ayudar a pelear. Y hoy le diría, tío, ¿qué cree? Que ni siquiera va a pelear. Jesucristo solo va a acabar con esta maldad. Es increíble, hermanos. Es increíble cómo el Señor pelea nuestras batallas. Hermanos, es la batalla final, pero no el fin de la guerra. Ustedes dirán, ¿todavía hay otra? Sí, vámonos rápido, ya para terminar, en Apocalipsis 27:10. Ahí se habla del fin de la guerra, ahora sí. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Usted dirá, pero hermano, entonces con la segunda venida de Cristo no se acaba todo esto. Sí y no. Sí, porque dice su palabra que entonces Jesucristo reinará. Y Él va a reinar aquí durante 1000 años. Y hermanos, esta va a ser otra predicación. Si Dios nos lo permite, podemos nosotros profundizar en ella. Pero tendremos otro tipo de cuerpos y será otro tipo de forma de vivir de la que se tenga, pero será en esta tierra. Y dice que van a pasar 1000 años. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pasa 1000 años? Porque el Señor quiere probar otra vez. Volvemos a esta frase: aquel pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Muchas personas se van a olvidar de esta batalla de la segunda venida de Cristo. Y entonces otra vez el enemigo es soltado, vuelve a engañar a las personas y se quieren enfrentar. Los junta para enfrentarse contra el Señor. Y le digo algo, hermanos. Vimos historia y estamos viendo profecía. ¿Quién cree que sabe más de esto? Todavía más que esto de usted y yo. ¿Quién cree que todavía sabe más de lo que estamos ahorita nosotros leyendo? Satanás. Él ya sabe que está vencido. Y por eso a él le urge engañar a la gente y llevarse a todo lo más que se pueda. Porque, hermanos, el fin de la guerra viene. Al final, en el versículo 10 dice: pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, al final todo está escrito. La maldad será vencida. Los que decidieron creer las mentiras de Satanás serán atormentados, mientras que todos aquellos que hemos estado librando las batallas, mientras usted que no ha desistido, que se ha tomado de Jesucristo, que no solamente usted ha luchado, que le ha dejado al Señor que luche por él, hay esto que al final a mí me alegra mucho y es lo que me mantiene con esta fe de mantenernos firmes. Dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Al que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces, hermanos, después ahí viene nuestra recompensa. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que le
perdón, que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra le alabarán. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica nación y mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Usted cree que su nombre está inscrito en el libro de la vida, hermanos? No escucho con esa ferviente. ¿Usted cree que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Yo lo creo, amén, yo lo creo, hermanos. Y el enemigo viene y él quiere dejar esos dardos de duda. La vida del cristiano no es fácil, pero no es imposible llevar la carga, dice el Señor. Mi carga es fácil, es ligera, dice. Solamente necesitamos creer en el Señor. Póngase de pie, hermanos. Seguimos librando batallas, pero no estamos solos. Yo no sé cuál sea la batalla que ahorita usted está librando. Desconozco que sea lo que el enemigo le esté llevando a afrontar. Pero hoy en esa pequeña historia que vimos de cómo el Señor le ha dicho a su pueblo: la batalla es mía, tú solamente sé obediente y mira cómo estoy actuando. Nos lleva a una fe increíble, a una fe que no puede llevarse de una manera simple, hermanos. Tiene que ser una fe sobrenatural, una fe de depender totalmente del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos ninguna, en nosotros no está ninguna autoridad, hermanos, para declarar y decirle al enemigo que nosotros le vamos a enfrentar. Y te acabas de meter con un hijo de Dios y estás hablándole a la princesa de Dios. No, la potestad está en el poderoso nombre de Jesucristo. Y cuando usted enfrenta esta batalla, usted la enfrenta en el poderoso nombre de Jesucristo, porque a Él fue al que se le dio esa potestad. Dice que a Él, por haberse humillado, se le dio la potestad que se arrodillara lo que está en el cielo y debajo del cielo, y que su nombre fuera sobre todo nombre, hermanos. Así que la batalla que usted hoy esté librando, déjesela al Señor. Pero no vaya y tome asiento. Pero no vaya y se relaje en su sillón, en ese que se reclina hacia atrás, y diga: bueno, pues el Señor está peleando por mí. Ahí yo sé que le va a ir muy bien. No, hermanos. Cuando nosotros sabemos que el Señor está peleando nuestra batalla, usted y yo estamos de rodillas clamando al Señor por esa batalla. De esa forma el Señor pelea tus batallas, pero no durmiendo. Yo conozco a personas que dicen: oye, pero ¿qué estás haciendo para tu problema? No, el Señor lo está librando. Yo escuché a un hermano que Dios pelea tu batalla, sí, pero no durmiendo, no relajándote. Debes de estar a pie de lucha, orando, en ayuno y en oración. Es así, dice el Señor, como se vencen las batallas. Así que, hermanos, si hoy usted tiene una batalla, si hay una lucha, entonces deje que el Señor la batalle por usted, que la gane por usted. Pero usted doble sus rodillas, humille su corazón y permita que sea Jesucristo el que tome control de su vida. Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que eres un Dios todopoderoso.